Porque la Biblia dice que cuando tentó al Señor Jesús le dijo: si postrado me adorares, yo te daré toda la gloria de los reinos de la tierra. Él también busca adoradores. Entonces el diablo se opone a la adoración. Y mientras pensaba en eso, cómo utiliza diversas estrategias para estorbar la adoración, para que nosotros no levantemos nuestro corazón, para que nosotros no levantemos nuestra voz a Dios, me acordé hace años atrás, terminamos una vigilia, entonces nos fuimos para las casas. Yo llegué a mi casa y entré al baño. Y cuando entré al baño, yo recuerdo mucho que cerré. Fue como si él esperara que yo cerrara la puerta. Cerré la puerta y ahí yo sentí como una mano que me cogió la nuca aquí, el cuello aquí. Pero me apretaba duro, tan duro que yo no podía respirar y pues menos hablar. Entonces, como empezó a ir el aire, yo empecé a ver que todo se empezó a poner oscuro. Y yo empecé como a caerme y recuerdo mucho que puse la mano en el lavamanos y yo me estaba yendo ya así. Pero yo no sé por qué pude pronunciar el nombre de Jesucristo. Y cuando yo pronuncié el nombre de Jesucristo, la mano me soltó un poco, pero seguía presionando. Pero como me soltó, ya pude orar y me puse a reprender y esa mano se fue. Y lo traigo a colación porque es una realidad. El diablo quiere impedir la adoración a Dios y estorba nuestra adoración a Dios. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos una mirada espiritual de las situaciones que vivimos en la vida. Cuando enfrentamos una crisis, una adversidad, cuando el enemigo lanza esos dardos de desánimo o de incredulidad, tenemos que tener una perspectiva espiritual y llegar a la conclusión de que el diablo nos quiere detener, de que el diablo quiere estorbar el propósito y la bendición de Dios para nuestra vida. Pero hermanos, ustedes y yo sabemos, por encima de Dios no hay nadie. Él es Dios todopoderoso. El tema que les voy a compartir le puse por título: Dios te defiende y fortalece. Yo no sé aquí cuántos han tenido que luchar contra un enemigo físico, natural, llámese familiar, vecino, amigo, compañero, lo que sea. Y detrás de él seguramente ha operado el diablo. Pero no sé cuántos aquí también han tenido una batalla directa contra un demonio. Y todo eso a veces viene y como que nos carga, nos frustra. Y esos tiempos más bien son tiempos para fortalecernos en el Señor, para afirmar nuestra fe, porque es Dios el que nos defiende. Es Dios el que pelea por nosotros. Y quiero compartirles Marcos capítulo 14. Oraba al Señor por el tema para compartir, y este fue el pasaje al cual el Señor me dirigió. Entonces vamos a reflexionar en cuatro cosas. Y la primera es una verdad que parece sencilla, pero que como que a veces se nos olvida. El primer punto: la astucia del enemigo nunca será más grande que la sabiduría de Dios. Y nosotros en un momento dado podemos decir, cuando leemos la línea: sí, así es verdad. Pero hay momentos donde parece que eso se nos olvida, como que la fe en esta verdad flaquea. Así que por favor vamos a leer Marcos capítulo 14. ¿Marcos qué capítulo? ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. Por lo tanto estamos en el final del Evangelio. Y esto es importante porque nosotros tenemos, siempre que vamos a leer la Biblia, hermanos, tenemos que ubicarnos en el momento histórico, en el tiempo, para darle una mejor aplicación al texto que vamos a leer. Entonces nos dice Marcos capítulo 14, versículo 1 y 2. Acuérdese en relación con esto: la astucia del enemigo nunca será más grande que la sabiduría de Dios. Marcos capítulo 14 dice el verso 1: 2 días después era la Pascua. Ahí ya primera línea que nos está diciendo un poco de cosas.
La Pascua era la celebración del sacrificio del Cordero. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice que Cristo es nuestra Pascua. Entonces, ¿dentro de cuántos días? Dentro de 2 días iba a celebrarse la Pascua. Entonces, en 2 días estarían sacrificando un cordero en el templo en Jerusalén, pero también en 2 días estarían sacrificando en la cruz del Calvario, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Ese día de la Pascua, a las 3 ofrecían un cordero en el templo, pero a las 3 también estaba muriendo en la cruz el Señor Jesucristo. Esto que vamos a leer sucedió 2 días antes del sacrificio de Jesús. Muy bien, verso 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño. ¿Y qué querían hacer con él? Hermano, ni siquiera llevarlo a una prisión. El plan que estaban maquinando era matarlo. Ahora, ¿quiénes eran estos personajes? Los principales sacerdotes, levitas, los del templo y los escribas, los que transcribían el Antiguo Testamento casi que de memoria, ya se lo sabían, pero ellos estaban planeando cómo engañar a Jesús, cómo capturarlo y llevarlo a la muerte. Versículo 2. Y decían ellos: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Lo primero que nosotros vemos en el verso 1 es que la Biblia dice que quienes estaban planeando esto eran los principales sacerdotes y los escribas. O sea que estamos hablando de los que sirven a Dios o los que servían a Dios en el templo. Estamos hablando de los que conocen la ley, sin embargo están pensando cómo matar a Jesús. Eso quiere decir que nosotros podemos ser del pueblo de Dios, servir al Señor, conocer la Biblia y ser instrumentos del diablo. Eso no suena bonito, pero es verdad. Ellos eran tremendos conocedores de Dios, pero impulsados por su orgullo, por su soberbia, por su egoísmo, estaban siendo instrumentos del diablo. Y estaban maquinando cómo planear, cómo engañar a Jesús para que fuese capturado y luego lo pudiesen matar. Lo que pasa, hermanos, es que tenemos que tener en cuenta esto. Ellos pensaban que estaban siendo muy astutos. En su astucia dijeron: no, pero eso no lo vamos a hacer en la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos están siendo muy sagaces, están acudiendo a su astucia para maquinar el plan. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia también dice en Génesis capítulo 3 que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho? Y el diablo la usó para engañar a Eva. En este momento los instrumentos del diablo eran los principales sacerdotes y los escribas. Pero hay algo más. Resulta que era parte del plan de Dios que dentro de 2 días Jesucristo muriese en la cruz del Calvario. En su soberanía, ya Dios tenía planeado que su Hijo iba a dar su vida en la cruz. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Los principales sacerdotes y escribas le estaban sirviendo al diablo o le estaban sirviendo a Dios? Las dos cosas. Estaban siendo impulsados por el diablo, pero Dios mismo estaba permitiendo eso porque el sacrificio de Jesús era necesario para nuestra salvación. Entonces aprendemos que poderoso es Dios para usar al mismo diablo para lograr sus planes.
El asunto es que nosotros, como hijos de Dios, debemos tener discernimiento para no ser instrumentos del diablo, sino instrumentos de Dios. Eso sí es lo fundamental. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiarnos de pecado. Y la Biblia dice que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó, cosa que ellos no esperaban, aunque sí lo habían escuchado. Y por eso fue que se acercaron a Herodes después de que Jesús de que murió en la cruz y fue sepultado. Vinieron y le dijeron: mira, lo que pasa es que los seguidores de él dicen que al tercer día va a resucitar, entonces pongamos una piedra bien grande que nadie la pueda mover, no sea que vengan y se roben el cuerpo y luego digan que resucitó. Y ese dicho, dice la Biblia, se ha transmitido hasta hoy día. O sea, hay quienes creen que el cuerpo de Jesús fue robado y no resucitado. Pero el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros revelación de la verdad. El hecho es que aunque ellos llevaron a cabo su plan, ellos pensaban que habían logrado su propósito. Pero hermanos, la astucia del enemigo nunca será más grande que la sabiduría de Dios. Al final, el Padre resucitó a su Hijo Jesucristo, sobre todo principado, potestad y señorío, y es columna de nuestra fe la resurrección, porque así como Jesucristo el Señor resucitó, los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros seremos levantados y estaremos para siempre con el Señor. O sea, al final, el plan de Dios se cumplirá. Pase lo que pase, y no importa qué tan fuerte sea tu enemigo, cuánta influencia tenga o cuántas armas pueda usar contra ti, al final el plan de Dios se cumplirá en tu vida. Eso es fundamental tenerlo claro, porque cuando llega el momento en que como que nos mueven la alfombra, la situación se pone difícil, tú puedas permanecer firme en el Señor. En segundo lugar, vamos a ver que el reino de las tinieblas se opone a la adoración genuina, y yo hago énfasis en esa palabra, la adoración genuina, la adoración verdadera. El diablo la aborrece, y con facilidad nosotros podemos caer en una adoración religiosa, rutinaria, fría, y el diablo quiere eso. Y podemos nosotros caer en eso como para tranquilizar nuestra conciencia, porque nos sentimos casi que obligados religiosamente a cantar. Y como que descuidamos ese espacio verdadero de adorar al Señor, de derramar nuestro corazón, porque a veces con el tiempo se pierde esa humildad, esa sencillez, poderlo hacer de manera genuina. Vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 14. Ahí en su Biblia no aparece un subtítulo. Marcos 14:3. ¿Qué subtítulo tiene? Jesús es ungido en Betania. Jesús es ungido en Betania. Hermanos, eso es algo muy valioso, muy importante. ¿Por qué fue ungido? ¿Para qué fue ungido? ¿Quién lo ungió? ¿Cómo fue eso? Leamos versículo 3 al 5. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Hermano, ¿cuál era su precio? Mucho. Estamos hablando de un perfume. No vaya a levantar la mano ni me vaya a decir, pero piense, ¿cuál es el perfume más caro que usted ha usado o que le han regalado? Porque aquí dice que ese perfume que derramaron sobre Jesús era de mucho precio. Ahora, sigue diciendo el verso 3: y quebrando el vaso de alabastro,
se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, allá en su corazón se enojaron porque es que el diablo se enoja. ¿Sabía usted eso, hermano? Que el diablo se enoja cuando hay adoración genuina. Al diablo le molesta la adoración genuina, el servicio verdadero, la adoración que nace en un corazón sencillo, sincero y humilde delante de Dios. ¿Y sabe por qué se molesta? Porque cuando eso fluye, el reino de Dios se establece en la tierra y su reino es desplazado. Porque el reino de Dios se establece donde hay humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios habita en la santidad y con el corazón humilde de espíritu. Entonces a Él le molesta la adoración genuina, a Él le molesta la adoración verdadera, se enoja. Y entonces en este caso recurrió al corazón de los ya indispuestos escribas y sacerdotes. Entonces a Él les movió el corazón y ellos se enojaron dentro de sí. Dice el versículo número 4: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Qué tal esa palabra? Desperdicio. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Versículo 5: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. ¿Por cuánto? Por más, no por 300, por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Hermanos, ya leímos esa porción de esos 3 versículos. Y lo primero que nos dice es que el Señor estaba en Betania en un banquete porque estaba sentado a la mesa. ¿Y estaba en la casa de quién? De Simón el leproso, el cual ya no era leproso. Seguramente no era leproso porque el Señor lo había sanado. Y estaba él ofreciéndole un banquete en gratitud al Señor. Y ya no era leproso porque por ley los leprosos no podían tener banquetes o actividades sociales, sino que tenían que vivir apartados. Entonces Jesús lo había sanado y estaba allí él en gratitud, queriendo honrar al Señor, hace un banquete. Y estando en ese banquete aparece una mujer que la Biblia no da el nombre. Yo amo esas pasajes del Antiguo Testamento, cuando dice: y vino un varón de Jehová y le dijo al rey. Es lindo porque estamos viendo que ahí no es interesante el nombre. El Señor no quiere como levantar títulos. Hermanos, los dones, las bendiciones, lo que el Señor nos ha dado, todo está dispuesto, es para darle gloria a Jesucristo el Señor. El hecho es que están en esa reunión y esta mujer irrumpe y ella viene con un frasco ¿de qué material? De alabastro, un frasco de alabastro. El alabastro era el material y el alabastro es una piedra blanca, valiosa, y esa piedra tiene una facultad, y es que no es completamente dura, sino que ella se deja trabajar. Entonces hacían recipientes donde depositar los perfumes. Entonces ella vino con ese frasco de alabastro cuyo contenido era nardo puro. ¿Y qué es eso? El nardo puro, y que la Biblia dice que era un perfume de alto costo, venía de la India. Imagínese esa distancia, hermano. Si ahora las cosas han subido, que porque no hay contenedores, que porque hay problemas de transporte. Imagínese en ese tiempo lo que costaba traer ese nardo de la India. Ya eso lo hacía costoso, pero lo hacía más costoso todavía el hecho de que el nardo que había allí era nardo puro, no diluido. Ahora, ¿cuánto costaba eso? Claramente dice que uno de los discípulos dijo, uno de los escribas, uno de los fariseos, uno de los que estaba allí, dijo:
¿pero qué es este desperdicio? Cuando se pudo haber vendido para darlo a los pobres, nos habían dado más de 300 denarios. Un denario es el equivalente a un día de trabajo. Más de 300 denarios son más de 300 días, es decir, ese frasco de perfume costaba casi un año de trabajo. Si nosotros tomamos nuestro salario mínimo, hablemos de 1 millón larguito, por 12, pues está entre 12 y 13 millones de pesos. Pero si la persona se gana 2 o 3 salarios mínimos, entonces imagínese cuánto cuesta. Y yo no creo que nosotros compremos perfumes de 12 o 13 millones. Así que esta mujer trae ese perfume tan costoso y sin pensarlo 2 veces, quebró ese frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Como estaba en un estado puro, aquella casa se llenó del perfume, del aroma. Entonces empezaron los escribas y fariseos: ¿qué es eso? ¡Uf! Tan feo. Eso es nardo puro. Derramaron todo eso. ¿No debía mejor venderse y dárselo a los pobres? El argumento es bueno, pero no era el tiempo, porque todo tiene su tiempo. Ese momento, ese perfume era para ungir a Jesús. Ahora ellos dicen: uy, pero ¿por qué desperdician así eso para echarlo sobre él? ¡Qué desperdicio! Eso quiere decir que la adoración de ellos era barata. La adoración de ellos era barata. Ustedes se acuerdan que en una ocasión David quiso levantar un sacrificio al Señor y fue a comprar dónde hacerlo, y cuando llegó le dijeron: no, rey, eso es suyo. Él dijo: no, ¿cuánto vale? Yo no quiero ofrecer sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Ellos dijeron: eso está muy caro para presentarlo como ofrenda a Jesús. Porque entre esos también estaba el que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces preguntémonos, yo me hacía esa pregunta cuando estaba construyendo el sermón: ¿cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Cuánto vale Jesús para usted? Piense por un momento, porque la verdad, a veces lo dejamos por algo tan barato. Pero yo creo, coincidimos en que Jesús para nosotros lo vale todo. Es que Jesucristo el Señor es la vida. Sin Él, ya por el conocimiento que usted y yo tenemos y la revelación de Dios, sin Cristo no es vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo es todo. Pero ellos dijeron: no, eso está muy caro. Y la parte final del versículo 5 dice: y murmuraban contra ella. Y murmuraban contra ella. La murmuración es otra herramienta del diablo. ¿Con cuáles herramientas empezamos? Con el engaño, con la mentira, para poder capturar y dar muerte a Jesús. Ahora, ¿de cuál hablamos? De la murmuración. La murmuración es una de las herramientas más usadas por el diablo para atacar la obra de Dios. La murmuración busca estorbar o desanimar a las personas para que no avancen hacia el propósito del Señor. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros nos prestamos para la murmuración? La murmuración no solamente busca afectar al que sigue y sirve a Dios, sino que la murmuración se convierte en algo que empieza a propagarse para generar desánimo, decepción, frustración y que la persona no siga adelante. Y la verdad es que a veces la murmuración tiene como un poder atractivo. ¿Ustedes no han visto?
Hermana, le voy a contar una cosa. Es algo que está pasando en la iglesia. Cuente. ¿Qué está pasando? Cuente. Pero es para orar. Y empezamos a hablar y empezamos a soltar. Y eso empieza a convertirse en una semilla que va buscando corazones fértiles donde crecer y donde dañar. Por eso murmuraban contra ella, porque el objetivo era sembrar esa indisposición en todos los que estaban allí presentes. Pero hermanos, cuando el enemigo se quiere levantar, usted ocúpese de adorar, de meterse en la presencia de Dios, porque el Señor se levantará a su favor. Y eso nosotros lo sabemos, pero cuando llega la dificultad parece que se nos olvida. Vamos al punto número 3, y es que la unción a nosotros nos equipa, la unción a nosotros nos capacita, la unción nos da armas, herramientas, pero no para gloria nuestra, no para los aplausos, no para el reconocimiento humano. La unción de Dios viene a nosotros para hacer su voluntad, para cumplir con su propósito. Por ejemplo, el Señor derramó aceite sobre Bezaleel y Aholiab en el Antiguo Testamento para que pudiesen construir los muebles del tabernáculo, el propiciatorio, el arca, el candelero de oro, para que pudieran hacerlo, una obra primorosa, hermosa, dice la Biblia. Entonces, la unción, Dios trae la unción no con el objetivo tanto de que nosotros tengamos algunas emociones que pueden percibirse porque es algo sobrenatural, pero la unción viene es para capacitarnos para hacer la voluntad de Dios. Aunque a veces eso implique dolor. Leamos. Marcos capítulo 14, versículos 6 al 8. Dice el verso 6: pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Ellos empezaron allá, el proceso fue este, ¿no? Empezaron allá, entonces, ay, pero ¿qué es este desperdicio? ¿Qué es lo que están haciendo? En vez de venderse eso y ayudar a los pobres, ¿qué es eso? Y empezaron a murmurar. Y yo creo que empezaron a decir cosas como: pero si ve esa mujer tan atrevida, vaya uno a saber quién es. Y vino y derramó ese perfume sobre la cabeza del maestro. Si él fuera profeta no permitiría semejantes cosas. Y empezaron a murmurar, y empezaron a murmurar. Y la Biblia dice que Jesús habló y le dijo: déjenla, déjenla. No la molesten, porque lo que ella ha hecho me agrada a mí. Así que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor, de servir al Señor, de adorar a Dios, se van a levantar opositores, se van a levantar murmuradores, se van a levantar los que no quieren que tú le sirvas al Señor. Pero usted enfóquese en mirar a Cristo, enfóquese en adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él se levantará de su trono y te defenderá. Ahí lo estamos viendo. Aquella mujer empezó a ser calumniada por los que estaban allí, y no eran cualquiera, pero Jesús la defendió. Y eso, hermanos, es lo más importante. Yo pensaba, murmuración, hermano, abundante la que hubo durante el camino por el desierto hacia la tierra prometida. ¿Cómo murmuraban contra Moisés? Pero Dios siempre lo protegió, lo defendió y lo respaldó. Pensaba en Daniel, el profeta. Siempre en Babilonia y en los reinos siguientes, el reino de los medios, de los persas, siempre se levantaban enemigos, lo calumniaban, le tendían trampas para hacerlo caer, pero nunca Dios lo avergonzó, Dios siempre lo defendió. ¿Y qué decir de David?
ese tremendo adorador. El rey Saúl buscaba cómo matarlo, pero nunca le pudo poner la mano encima. Dios lo protegió. ¿Por qué? Porque Dios defiende a sus adoradores. Cuando el diablo se levanta contra un adorador, contra una mujer que rinde su corazón a Dios, el Señor tiene sus ojos sobre esa persona y no dejará que el diablo la toque. Estaba reflexionando en eso y me acordé de un evento en la Escritura donde dice en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, que los amonitas y los moabitas se reunieron para venir en contra del pueblo de Israel. Una multitud impresionante. Entonces Israel empezó a prepararse para salir a la batalla, y la Biblia nos enseña que mientras preparaban las cosas para ir a la guerra, entonces el pueblo empezó a entonar cantos de alabanza a Dios. Empezó a adorar al Señor, y mientras el ejército salía, la mano de Dios se movió y los amonitas y moabitas empezaron a matarse entre ellos, caían en sus propias emboscadas, se confundieron de tal modo que cuando el ejército de Israel llegó al valle para pelear, todos estaban muertos sobre la faz de ese campo. Porque cuando usted adora a Dios, no importa cuántos enemigos se levanten contra ti, todos caerán. Es como que usted entrara en una atmósfera de protección espiritual tan poderosa que el enemigo no se puede acercar. Es como si usted se hiciera intocable. Pero el enemigo no quiere que usted haga eso. El enemigo quiere que ante el problema o ante la ofensa usted también se ponga así todo carnalote, entonces empiece a defenderse usted mismo. Pues ahora me voy a desquitar. Pues que me lo diga en mi cara. Pues ahora sí me voy a... Y ya ahí sí perdimos, porque el diablo conoce mucho más de las herramientas carnales y naturales que nosotros mismos. Dios nos ha equipado es con armas espirituales. Ahora, la Biblia dice que esta mujer tomó ese frasco, ¿cierto?, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Versículo número 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué fue lo que hizo esa mujer? Ungió el cuerpo de Jesús para la sepultura. La unción viene para hacer. Entonces, la unción viene para cumplir la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios era dolorosa. Cabe una pregunta aquí. ¿Por qué el cuerpo de Jesús tenía que ser ungido para ir a morir en la cruz? ¿Por qué si en él no había ni mancha ni pecado? ¿Por qué si el Espíritu Santo reposaba sobre él? ¿Por qué Jesús tenía que ser ungido para ir a la cruz? En el Antiguo Testamento habían ciertas ofrendas en las cuales había que aplicar aceite. Y ese aceite indicaba la consagración y el ofrecimiento a Dios. Y resulta que Jesús era una ofrenda, era un sacrificio para Dios. Entonces, como ofrenda fue ungido, porque el aceite a nosotros nos habla del Espíritu Santo. Hermanos, y si Jesús requirió al Espíritu Santo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros para poder alcanzar los planes de Dios? Ahora, en el Antiguo Testamento, el aceite era derramado especialmente sobre 3 clases de personas. Todas estas personas con oficios particulares, porque la unción viene para un oficio. Entonces eran ungidos los reyes, eran ungidos los profetas y eran ungidos los sacerdotes para que ellos pudieran cumplir con el oficio. Cuando nosotros servimos en la iglesia, en cualquiera que sea el área, en el ministerio infantil, en el ministerio de la intercesión, en el ministerio de la alabanza,
Nosotros necesitamos unción. Nosotros necesitamos aceite para poder cumplir con el oficio. Entonces, en este caso, el aceite vino sobre Jesús, ¿para qué? Para ir a la cruz. La Biblia dice, y yo quiero que leamos este versículo, Hebreos capítulo 9, Dani, vamos a leer, Hebreos 9:14. Dice, Cristo, ¿mediante quién? Mediante el Espíritu Eterno. Ese es un título del Espíritu Santo, por eso aparece con E mayúscula la palabra Espíritu. Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofrece. A Cristo no le quitaron la vida, Él la entregó. A Cristo no lo mataron, Él se ofreció. ¿Cómo así que no lo mataron, pastor? Recuerde que Jesucristo vino a darse en sacrificio. 1, 2, la muerte no tenía potestad sobre Él porque Él no tenía pecado. Cuando Él cargó con el pecado, vino la muerte. Y Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció, se ofrendó. Y por eso, como era ofrenda, tenía que ir con aceite. Por eso, por el Espíritu se ofreció. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y por eso Dios anhela que nuestra vida sea una ofrenda para Él. Y vamos al punto número 4. Dios defiende y honra a quien lo honra. Dios defiende y honra a quien lo honra. Nunca será en vano tu servicio a Dios. Nunca será en vano tu obediencia al Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la lucha que nosotros tenemos es con el factor tiempo. Nosotros queremos que Dios nos dé la honra rapidito. Nosotros queremos que Dios nos dé la bendición rapidito. Pero resulta que todo tiene su tiempo. Marcos capítulo 14, versículo 9. Marcos 14, 9 dice: de cierto os digo. ¿Por qué Jesús dice de cierto os digo? Porque con esta frase Jesús está asegurando lo que va a decir. Él está diciendo: lo que voy a proclamar ahora se cumplirá. Verso 9: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, ¿en dónde? ¿En dónde? En todo el mundo. O sea que una de las maneras como Dios honra a sus hijos es abriéndole las puertas del mundo. Y fue lo que Dios hizo con ella. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Cierto que eso es una tremenda honra? ¿Sí o no? Eso es un tremendo privilegio. Cualquiera de nosotros anhela privilegios de ese tipo. Dios dice: donde quiera que se predique este evangelio, donde sea, se hablará de lo que esta mujer hizo. Y lo harán en memoria de ella, o sea, para que nunca olviden lo que esta mujer hizo. Estaba mirando y pensando que en el Antiguo Testamento, como les dije ahora, ¿quiénes eran ungidos? Los reyes, los sacerdotes y los profetas. Estos tres eran ungidos. La pregunta es: ¿quiénes los ungían? Porque siempre la Biblia dice que el mayor bendice al menor. Los reyes eran ungidos por los profetas eran ungidos por los profetas mayores, los que ya Dios les había legado altos niveles de autoridad, tenían trayectoria, eran reconocidos como voz de Dios. Esos profetas mayores ungían a los nuevos profetas. Los sumos sacerdotes ungían a los sacerdotes, los profetas mayores ungían a los reyes.
La pregunta aquí es, ¿cómo viene una mujer que no es ni sacerdote, ni escriba, ni salmista, ni pertenece al ministerio o a las escuelas de los profetas? ¿Cómo Dios permite que venga una mujer y derrame ese perfume sobre la cabeza de Jesús? Porque no fue a sus pies. Hay una historia similar pero diferente, no es la misma persona, de una mujer que trajo aceite, lo derramó a los pies de Jesús, otra que lloró a los pies de Jesús y dice la Biblia que con su cabello enjugaba los pies del Señor. Pero a los pies, poner algo a los pies de Jesús es como rendirle algo al Señor. Señor, aquí te entrego esto, me rindo a ti, me someto a ti. Pero esta mujer vino y tomó el perfume y se lo derramó, ¿en dónde? En la cabeza. Estaba ungiendo a Jesús. ¿Pero por qué ella? No era autoridad, no era sacerdote, no era profeta, no venía de linaje real. ¿Por qué ella? Es más, una mujer que en el pasaje ni siquiera se da su nombre. Eso nos enseña, a mí me enseña que para Jesús lo más valioso no son los títulos. Para Jesús lo más valioso no es el estrato social, ni la influencia, ni el nivel de autoridad. Para Dios lo más valioso es el corazón. ¿Se acuerdan ustedes cuando Samuel vio a Eliab, el hijo primogénito de Isaí de Belén, y dijo, este es el futuro rey de Israel? Y el Señor le dijo, no, tú estás mirando lo de afuera, yo miro el corazón. Entonces, a Dios no le interesa tanto el oro y la plata, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Dios está buscando corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Para Dios, el mayor tesoro que en la tierra puede haber son corazones humildes, genuinos, sinceros, que están dispuestos a despojarse de ellos mismos, de sus propios anhelos, sueños y deseos para hacer la voluntad de Dios. Ese es el mayor tesoro. Es un tesoro tan escaso que Dios lo busca desde el tiempo de la creación en el huerto del Edén, porque el primer corazón hizo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y por eso vino el postrer Adán, el cual, dice Pablo, es Jesucristo el Señor, y vino a hacer la voluntad del Padre. Y así Cristo se convirtió en nuestro modelo y ejemplo. Que esta mañana, hermanos, estemos nosotros dispuestos a decirle a Dios, Señor, yo te ofrendo mi corazón. Yo te entrego mi corazón. Ese es el tesoro más grande que a Dios le podemos dar. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana, habiendo estudiado el tema, estamos realmente dispuestos a decir, Señor, te lo entrego todo? Te entrego mi corazón, aún aquellas áreas que no he podido rendirte. Toma todo lo que soy y haz conmigo como tú quieras.